Hola a todos, ¿cómo están? Después de la pausa vamos a reanudar estas sesiones. Estaba viendo mis notas y hay como 40 días entre sesiones. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de la parte teórica. En general, en las 4 sesiones queremos cubrir estas 4 partes, ¿no? Que es Machine Learning, introducción a los términos generales para compartir un lenguaje común, que es Databricks, cuál es su estructura de Lakehouse, la creación de una cuenta, un ejemplo general, un ejemplo de regresión lineal y un tema de AutoML. Y si tenemos espacio para más, seguimos con otra cosa. En general, Machine Learning es una rama de inteligencia artificial, busca simular la forma en la que aprendemos, pero lo puede hacer con volúmenes muy grandes y poco a poco puede ir mejorando su precisión. En general ocupamos todo esto para hacer ciencia de datos, cálculos, funciones derivadas, en cálculos, funciones derivadas e integrales, gradientes, etc. Pero en general nos enfocamos hacia estas 2 partes, ¿no? Aprendizaje estadístico y métodos iterativos. Y para todo lo demás podemos hacer algunas cosas, pero esta es como la parte que necesitamos un poco más de. Machine Learning es parte de la inteligencia artificial, dentro de ella están cosas como Deep Learning y hay cosas como ciencia de datos que pueden o no contener Machine Learning y temas de Deep Learning. Más que nada dependiendo del volumen de datos y los objetivos. Esta la traemos ahí para más adelante. Temas de NLP, el procesamiento del lenguaje natural es parte de inteligencia artificial y normalmente esto se entrena con Machine Learning, pero se puede hacer NLP sin Machine Learning, ¿no? Y me tocó ver gente que tiene cosas de análisis de sentimiento en Excel. Eso no es Machine Learning, pero funciona. En general, hacia Machine Learning podemos clasificar en 3 áreas principales: aprendizaje supervisado, no supervisado y con refuerzo. En supervisado sabemos qué queremos, esperamos buscar algo ahí, ya sea por clasificación o por regresión. En clasificación ya traemos etiquetas, decimos, yo sé que esto es esto, y a partir de esto infiere características. En regresiones, tengo este conjunto de datos que sé que se comportan así, a partir de esto infiere características y infiere un patrón. En aprendizaje no supervisado, normalmente tenemos data no etiquetada que no sabemos que está ahí y buscamos que busque puntos en común y que los ponga en clustering, o sea, que los separe y los agrupe por similitudes. Dejémoslo en similitudes y vamos a lo siguiente. Y en aprendizaje por aprendizaje reforzado, buscamos que el modelo tome acciones en el mundo real, o bueno, en su mundo real, al menos, y que reciba actualizaciones y feedback de estos cambios, ¿no? Es muy ocupado para juegos. La mayoría de ejemplos que se ven para aprendizaje reforzado son precisamente en juegos, porque puedes generar una cantidad gigantesca de escenarios, probar esto y ver cómo se va comportando y buscar la estrategia más óptima en relativamente poco tiempo. Se puede aplicar a lo que sea, se puede aplicar, lo he visto en temas de seguridad, para que busquen comportamientos que se salen de la norma, o para que buscar cuáles son los comportamientos en la norma de componentes en caja negra. Entonces, realmente puedes utilizar muchas opciones de este lado, pero sí necesitas establecer estas interacciones con el ambiente, y entre más interacciones puedas obtener de maneras rápidas y eficientes, esto es más eficiente para aprender. En general, habíamos visto que tenemos en aprendizaje supervisado clasificaciones y regresiones lineales.
Las regresiones lineales es como lo más fácil de entender, ¿no? Todos hemos visto este tema de series, ¿no? De si tengo un 2, luego un 4, luego un 6, que sigue, ¿no? Normalmente podemos inferir que es un 8, etc, etc, etc. Esto es más o menos lo mismo que hace, nada más que con muchos más puntos de datos. Pero el concepto es el mismo. Si tenemos este conjunto de valores, ¿qué sigue después? Es muy ocupado para estos temas de gastos o ingresos, ¿no? Si el año se está comportando de esta manera, ¿qué me espera el resto del año? ¿No? Si estoy gastando esto, ¿qué necesito de ingresos? O si estoy invirtiendo tanto aquí, ¿qué voy a obtener? Bueno, entonces si aumento la inversión, ¿esto cómo se va a comportar? Más que nada vas buscando ese tramo y buscas una o dos variables normalmente. Vas buscando variables conocidas, que es lo que ya tienes en tus datos, y a partir de eso buscas inferir cuál es el valor de las variables que desconoces. En general, y como lo vimos en algunos ejemplos en la de Machine Learning con Google, no siempre es así, ¿no? Hay cierto rango de precisión, no buscas una precisión absoluta, solo buscas que se acerque al resultado esperado y que a veces buscar un resultado demasiado perfecto te termina dando más errores. Databricks es una compañía que tiene un producto y es un producto que forma una compañía. Esta dualidad de cosas es una compañía de datos, es para un producto de datos e inteligencia artificial. Tiene sus orígenes en la comunidad de open source y es fundada por muchos de los creadores de Apache Spark, Delta Lake y MLflow. Esto han ido incorporándose, ha habido hay algunos temas, pero en general tienen una plataforma de Lakehouse en la plataforma. Lakehouse es una invención de ellos, entonces son los únicos que la tienen, pero el contexto es algo con lo cual ya nos enfrentamos en la realidad, tanto un data lake como un data house que tienen los datos y que necesitas acceso. Incluso, por ejemplo, soluciones de Google como BigQuery traen un enfoque similar, pueden funcionar muy similar y tener el acceso a características similares. Databricks lo hace hacia en otro planteamiento, tiene otros controles y tiene otros accesos que, por ejemplo, en Google no estarían tan disponibles. Pero el enfoque es similar y es acercado. En general buscan combinar lo mejor del Data Warehouse y un Data Lake y ocupar componentes abiertos y unificados para una plataforma de data de inteligencia artificial. En general, Databricks es una implementación nativa en la nube de Apache Spark, súper optimizada y con acceso a recursos de la nube clara y transparentemente. Ya decíamos que su Lake House es una combinación de un Data Lake y un Data Warehouse. Siempre que tengo esta conversación con gente de datos, es cuál es cuál, tengo que ir a ver mis notas, ¿no? Es un Data Lake, es un entorno de datos compartidos en su formato original. Esta es como la parte más importante. Son datos sin transformar, datos que salieron de donde los tienes y los tienes ahí guardados. Comprenden múltiples repositorios y aprovecha tecnologías de Big Data. La idea es proporcionar los datos en crudo para que la organización pueda hacer sus procesos de analítica sobre ellos. Y estos procesos pueden ser on time, una sola vez o por lotes, según cómo tengan sus propias políticas de manejo de datos. Y el Data Warehouse es un almacén de datos, igual que un Lakehouse, pero es una colección de datos orientados a un determinado ámbito. O sea, ya está integrado, no volátil y variable en el tiempo. Mientras que en el Lakehouse están los datos estáticos y los tienes ahí, tal vez sí versionados, ¿no? Pero versión 1, versión 2, versión 3, bla, bla, bla. Tienes los datos estáticos. En el Data Warehouse los datos van cambiando.
Normalmente lo que haces es del lakehouse al warehouse y los importando y tienes la última versión en el warehouse. Están diseñados para la toma de decisiones. Normalmente se usan para realizar informes y análisis de datos. Y en general se trata como un expediente completo de una organización. No es información transaccional o operacional. Eso está en otras bases de datos, en múltiples bases de datos normalmente. Aquí tienes una visión completa de todos y los tienes en una sola base de datos y buscas favorecer el análisis y la divulgación. No necesitas que toda la gente que necesita acceso tenga acceso a esto. El lakehouse está hacia conservar el histórico, hacia tener todos los datos disponibles y que a través de las políticas de acceso puedan consultarlos. Y el warehouse está hacia que tengas una visión clara y completa de al menos un aspecto de la empresa. O sea, o todos los temas operativos, o todos los temas de negocio, o todos los temas de fraude, con todas las ramificaciones internamente que se puedan entrecruzar en todas estas áreas, pero todos los datos que necesitas. En el lakehouse están todos los datos de la organización, pero no necesariamente sistematizados. Lo que plantea la gente de Databricks es que tienes esta arquitectura que combina los elementos de ambos, mandas las cosas a Data Lake que son más baratos, los Data Lakes, todo lo que puedas en un Data Lake sin perder capacidades de warehouse y buscas que tengas la mayor capacidad de acceso a la información y que puedas reducir costos mientras mejoras las iniciativas de inteligencia artificial, machine learning, etc. Busca construirse sobre código abierto y estándares abiertos y quitar los hilos que complican esto. Si construyes, por ejemplo, tu data hacia fraude, hay cosas que no te interesan y juntas solo la data hacia fraude. Si buscas la data hacia operatividad, hay data que no te interesa y jalas aquí. Hay cosas que sí compartes, pero están separadas y no se hablan. Tienen enfoques diferentes y evoluciones diferentes porque vienen de equipos diferentes. Lo que buscas con esta idea de lakehouse es que sí tienes tus clusters de datos, pero son parte del mismo conjunto de datos y entonces los otros equipos se pueden aprovechar de este trabajo y avanzar más rápido. Ellos plantean en general este planteamiento arquitectónico donde traen sus soluciones de inteligencia de negocios, de streaming, de ciencia de datos e inteligencia artificial, de un data warehouse, de orquestación, sobre los tres proveedores principales de nube, no AWS, Azure y Google Cloud, con datos unificados y con un gobierno unificado. Entonces, los datos pueden estar en cualquiera de las nubes, pueden estar en las tres nubes al mismo tiempo. Databricks los integra y tienes tu serie de procesos de negocio y de análisis de datos y los integra hacia un gobierno unificado. En general, para eso ocupa Unity Catalog. No, disculpa. Esta es su arquitectura general para Unity Catalog. Tiene sus propios logs, su propio catálogo y un control de accesos. A través de este control de accesos puedes entrar a sus tablas manejadas, que son las que viven dentro de Databricks como tal, tablas externas y archivos en storage como tal. Estos pueden estar en cualquiera de los tres proveedores, ¿no? S3 de Amazon, y Azure, no me acuerdo cómo se llama, Logical Storage, si no me equivoco, y Google Cloud Storage. Tanto recursos manejados que están en este colorcito naranja, como recursos externos en este color gris. De cara al usuario, tú hablas con tu clúster o tu endpoint de SQL y no te importa cómo está esto. De cara al administrador, él sí ve dónde están estas cosas y a través de Unity Catalog las exporta al usuario. Este es algo que, por ejemplo, a mí me costó entender, ¿no? Los datos están en su Metastore, a partir de ello hay catálogos, dentro de estos catálogos hay esquemas, tablas y vistas.
muy similar a otras plataformas, pero con sus ligeras diferencias y esto puede complicarse. Y en general, esta es su jerarquía de accesos. Puedes tener cosas en tu sistema de ficheros DB, como archivos en el clúster físico o en un storage externo, ¿no? Su F3. Estas sus formas, sus nombres de acceso y normalmente lo vamos a ir viendo. Y de este momento estamos ahí. Un segundo. Hasta el momento, ¿dudas, preguntas? ¿Vi una manita levantada o vi mal? Que nos atoramos otra vez con el tema de... Pero, hola Luis, buenas. Hola, buenos días. Denme un segundo.
Uno que me pierdo aquí. Uno. Y denme un segundo, necesito darle datos de tarjeta.
Listo, ya estamos creando en la versión de paga. Denle un momento. De momento, si quieren revisar alguna duda. Dice así. Una pregunta. En términos coloquiales, Databricks es como una plataforma equivalente como a un manejador de base de datos. Con muchos asteroides, pero sí. Ajá, bueno, sí, exacto, con muchos esteroides, con capacidad para manejar ya grandes volúmenes de datos, ¿no? Por ejemplo, esta base de datos viene de CSV, ¿no? Ujú. Pero tiene sus propias tablas O sea, ¿de CSV es lo de los Exceles? y los ve y los ve aquí. Y puedes tener acceso a ellos. Vamos a abrir un catálogo de los viejitos, si no me equivoco, es este. Ujú. Vamos por este archivo que son los nombres de bebés. Lo guardamos con el nombre de nombres de bebés como el CSV y aquí lo leemos desde el CSV. Estamos leyéndolo en Spark desde el CSV y ya podemos acceder a él, ¿no? Y sobre el filtrar. Vamos. Aquí estamos filtrándolos por año. Y esta es ploteamos los datos de la tabla, el encabezado de la data, lo podemos plotear. Son herramientas que vienen integradas en la plataforma y basadas en IA, ¿verdad? Hasta aquí no hay, hasta esta línea. Aquí ya empezamos a buscar. A partir de aquí ya es ya. ¿No? Determinamos qué es más importante. Estamos buscando qué, qué valores de estos y son más relevantes para predecir la calidad. Entonces tiene un punto 16%, un punto 11, un punto 09. ¿Qué tan importantes es en si son o no importantes para ellos, para la calidad? Pues al final es Spark completo y la mayoría de este código es Python, ¿no? Son funcionalidades en Python. Estas que empiezan con MLflow y son más de Databricks. Nada más que Databricks tiene todo muy optimizado, el Spark muy tuneado, muy finito y con todo ahí listo.
Una duda. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, utilizar Databricks y usar un Dataproc en Google Cloud? La integración con otras herramientas. Eh, Al final tienes más o menos lo mismo, pero lo tienes integrado diferente. En Dataproc tienes toda la data ahí en crudo. Aquí en Databricks tienes este control, Unity Catalog, que te enseña todos los datos unificados. Eso es algo que, por ejemplo, Google no tiene. Tiene su propio Data Catalog, pero normalmente lo construyes al final. Puedes construirlo al inicio, pero el flujo de trabajo en Databricks te hace construir primero el Data Catalog y establecer los controles de acceso antes de empezar el análisis. Eso es diferente. En Dataproc lo puedes emular y tienes todas las mismas herramientas, pero funciona diferente y no está tan integrado con esto. Tienes muchas más soluciones en Google Cloud que puedes terminar integrándolas y haciendo que funcione más o menos similar, pero el enfoque es diferente. Este es un producto todo en uno y en Dataproc es, pues aquí está el Spark, acá está el Storage, acá está la base de datos de analítica, júntalo todo y sé feliz. Y aquí es no, tienes todo junto y todo unificado. En Ok, eso es general, no hay diferencias en qué puedes correr y qué no, solo en cómo accedes a los datos y dónde están los datos y dónde están las integraciones entre los datos. Vamos a migrar el- a este notebook. Bueno, se lo paso. Está creando esta parte. Esto debería de ser un poquito más rápido, pero sí en general, eh, esto es muy similar a Dataproc. Dataproc también es un Spark, también es un Spark en la nube, pero el cómo accede a los recursos lo hace a través de las APIs públicas de Google y en Databricks lo haces a través de el DBFS o esta capa de red que le pone, ¿no? Esta capa de ficheros, ¿no? Aquí es con su DBUtils. Esta sí es una herramienta interna, bueno, que está de serie, más que interna.
y con su jerarquía de archivos, que es la que veíamos aquí. Yo tengo una Físicamente pregunta. esto, vale. Una pregunta, pues, soy Arturo Terceros. Nada más de estas librerías del Databricks, si las consideras mejor que las otras librerías de Python que están ahí, que hacen un símil, si has visto que sí hay esa mejora. Eh, Acá estoy yendo al PIB comunitario, ¿no? Ujú, Acá ocupo Request, esta es su versión de Request, ujú, pero este es el Pandas de serie, ujú, es ujú, la sí, versión que ellos escogieron de Pandas, pero es un Pandas de serie, es el Request de serie, el Shearboard es también el de serie, ujú, o acá ocupamos Matplotlib, también es ujú, el de serie. Hay algunas pequeñas diferencias para que se ajuste a su plataforma, pero he corrido este código por ejemplo, ni siquiera en el Spark de Google, sino en los notebooks de Google y corre exactamente igual. sí, Hay cositas con el acceso a archivos ujú, que sí te oculta aquí, en eso sí es mejor, pero ujú, el código y el cómo se ejecuta es muy, muy similar y es muy, muy parejo. ok. Tú las librerías de Databricks sí tiene mejoras. Sí, Oh, tiene mejoras de compatibilidad más que de funcionalidad. ok. O sea, ellos probaron su versión y esa versión es seguro que corre aquí. Te ha pasado seguramente que instalas un par de librerías y no funcionan bien, Ujú, pero en sí, la sí. siguiente versión funcionan bien. Ok, ajá, exacto. O una versión atrás o algo así. Pues, En, en Databricks, si no las instalas a mano, está probado que funcionan entre ellas. Esa sería la mejor. ujú, ok, gracias. Gracias. Que tardamos un montón en crear el clúster. Sí, esta librería sí va al repositorio estándar de Python, ¿no? Esta librería sí es vainilla y esta funciona exactamente igual en todos lados. En estas que no hice la instalación, sí va hacia allá. Y en general, la ventaja es el que tú no vas hacia los buckets en general, que puedes montarlos y los ves aquí montados, ¿no? Tú los ves ya en tu catálogo, tu esquema y tu nombre de volumen o en tu punto de montaje. Internamente, esto sí se maneja sobre diferentes storage, diferentes recursos, fuentes de datos, pero tú las ves unificadas. En Dataproc, tú sí sabes que estás yendo a un archivo específico en un storage de Google o en un S3, porque es posible. Gracias. Listo. Vamos a darle un par de minutos en lo que instala y ejecutamos este. Ya levantó el cluster.
La traducción literal de churn es como batir, más bien es para para este contexto la tasa de abandono, ¿no? Y cómo los usuarios empiezan a irse. Entonces, este es un ejemplo sobre cómo buscar la cantidad de datos de usuarios que abandonan y cómo irlo reduciendo. Este es su conjunto de datos. Tienes los eventos, las órdenes en el RRP y los usuarios. Y a partir de esto vamos a juntar la información y a través de MLflow construir una predicción. Tenemos la data y vamos a verla en crudo. ¿Qué pasó aquí? Denme un segundo porque no está creando el catálogo.
Tengo que borrar, denme un segundo.
No estoy cargando los volúmenes, vamos a intentar cargarlos a mano. Ahí vamos. Vamos a esperar a que procese. Esto realmente es molesto en Databricks. Todo siempre tarda mucho y uno esperaría que fuera más rápido. ¿Es porque es una versión básica? No, esto va contra AWS, contra las máquinas normales de AWS.
Aunque, pues aunque uno pague un premium, uno sería al mismo tiempo, en teoría. Sí, Va, no entiendo por qué es tan lento. En ok, general no entiendo por qué Spark es tan lento. ok. Pero aquí se siente un poco más lento los arranques. En lo que carga alguna otra duda, vamos a revisar los ejemplos, así decirlo, viejitos. En general, y algo que me gusta mucho es que tiene este repositorio de artefactos para los modelos y ya nada más los importas así. Entonces es muy fácil compartirlos y saber en qué versión estás y cambiar las versiones. ¿No? Creas tu modelo, lo tienes compartido dentro de la organización y hacer la predicción es aquí, en cualquiera de estos dos, como un data frame de Pandas o como un data frame de Spark. Ok. ¿Esto te lo dio Databricks o tú lo tuviste que escribir? Esto me lo da Databricks. Ok. Este, Un tutorial, por ejemplo, un tutorial, un ejemplo. voy al workspace. Aquí está. Ujú. Es este de los vinos. Traemos las métricas, ¿no? De calidad. Son los valores. Establecemos cuál es la desviación en cuanto a calidad. Aquí le establecemos qué significa calidad. Y acá está el entrenamiento. Este sí falla, pero aquí ya registramos el modelo. Aquí registramos el modelo, ¿no? Le decimos cuáles son nuestros parámetros y los registramos. Esta sí es la versión gratuita, esta que tengo aquí en Community, en esta URL. Y esta sí llega hasta aquí. No tiene menos opciones. Te das cuenta, esta tiene muchas más opciones y muchos más espacios para los experimentos. Sí, sí se ve. Déjame abrirlo hasta aquí.
Vamos a correrlo aquí. Este ya está ejecutando en lo que este termina. Ya tiene los recursos. Denme un segundo. Ya, una disculpa. Ya terminó esta parte, ahora regresamos aquí. Importó gráfico, sacó las métricas de calidad. ¿Cuáles son las importancias para calcular? Y acá está registrando el modelo. Vamos a dejarlo que corra un segundo. Nos cambiaron esto. Vamos a cambiarlo aquí. Comentar aquí. Comentar aquí. Mierda.
Este mismo ejemplo ya creé aquí todo. Y acá está su versión de los artefactos. En general, obtenemos cuáles son calculamos cuáles son las importancias, las registramos dentro del MLflow y el MLflow nos da ya el modelo, creamos el modelo, lo subimos y lo registramos. Esta parte es realmente sencilla, no le decimos cuál es el nombre del modelo, cuál es la versión del modelo, que tiene que ver con la ejecución en la que estamos. Y le damos un nombre de esta versión, es una variable de entorno, y es esta que tenemos aquí. Entonces, con eso vamos hacia versiones específicas. Nos dice que necesitamos de entradas. Estos son dobles y este si es rojo, ¿no? Como un largo. Entonces, en realidad es un booleano en realidad. No tiene ahí un de facto los datos. Ya terminó. Ya deberíamos de poder ver aquí esto. Pues ya este mismo dato. Ya tenemos la data aquí. Vamos a ver aquí una muestra. Ya está aquí, la vemos. Aquí fuimos por toda la data. Entonces, estamos viéndola toda. Podemos filtrarla. Su tablita de resultados o explorarla, ¿no? Estos filtros los podemos hacer aquí. Tenemos el conjunto de usuarios. Podemos ver las órdenes. Y podemos tomar la data en una tabla de streaming. Tenemos esta data, tanto la de órdenes como usuarios.
Las podemos ver. Aquí. Traemos el ID order y el user ID. Si bien en address y los IDs para usuarios y para órdenes. Y hacemos una correlación entre esto, ¿no? Establecemos cuál es el orden de caídas. Esta es su definición, dice que tiene estos datos, se va a llamar así, y viene de este archivo. Es un archivo JSON. Tenemos una tabla que se llama, aquí creamos otra tabla que se llama eventos, a partir de este archivo, y lo mapeamos con esta función. Con ella busca los tipos de columna. Va a leer el archivo, que es un CSV, y va a intentar averiguar solito qué es. Y quedamos que se llamaba Churn Up Events, que es justo esta. El usuario, el evento, en qué plataforma estaba, cuándo, qué hizo el usuario, qué sesión estaba, en qué URL y si rescató. Determinó que todos son strings. No hay más. Lo mismo para órdenes y para usuarios. Vamos en esta función a limpiar y anonimizar la data. Tiene sus construcciones, cómo hace estas transformaciones. Aquí le dice que va a auto-optimizar por el ID, y el ID es el user ID. Que haga un hash al correo. Si vemos aquí esto, tenemos los correos en crudo. Ah, no, aquí ya está hasheado. Pero acá arriba sí los tenemos en crudo. Este es el archivo original y aquí tenemos los correos en crudo. Y para procesarlos, por privacidad, los vamos a hashear. Filtramos las fechas, ¿no? Para crearlas como fechas. Un tema de hacer el formato, ¿no? Que el primer nombre esté formateado, el apellido esté formateado, y busca castear estos como enteros, ¿no? Si entró ¿cuál es el género del usuario? Como un entero, el grupo de GAT también como un entero, y el churn, si abandonó o no, también como un entero. Es para poder utilizarlos en la predicción. Y aquí traemos el análisis para Machine Learning. Hasta aquí tenemos la data limpiada en churn orders y churn users. Esta tabla, ¿no? Tenemos ya la información filtrada, cuál es el género del usuario, cuál es su grupo de edad, si abandonó o no, y la información general del usuario.
Vamos a establecer cuáles son los features. Creamos esta tabla que se llama Churn Orders. Buscamos el monto como un entero, la orden, el nombre de usuario, cuántos ítems tenía y cuándo fue creado esto. Tiene como constraints que el ID no sea nulo, tanto para la orden como el user ID. Y que si son nulos, los borre. Es para retirar toda la basura. Y aquí con esta tabla buscamos, le decimos, para este estado, hacemos una subquery. ¿Cuál es la última transacción? ¿Cuánto solicitó? ¿Cuántos ítems? Y los ordenamos. ¿Cuándo empieza el evento? Busca cuándo esto pasó en el pasado, ¿no? Calcula la diferencia de cuándo fue creado, cuándo fue la última actividad, cuál fue el último evento. En un segundo. Que los tenemos calculados aquí. Last transaction, last event. Y tienes por aquí las activity date. Estos los sacas de la base de datos y este lo calculas acá arriba. Y vamos a verlo. Tenemos los datos, cuándo fue creado, cuándo fue la última vez que tuvo una actividad este usuario, cuándo fue la última vez que transaccionó, cuántos eventos ha tenido, cuántas sesiones ha tenido el usuario y los días desde la última creación y desde la última actividad y desde el último evento. Aquí sabemos si este fue un true y aquí tenemos cuántos días entre ocurrieron desde que esto ocurrió. Ya vamos hacia el Python, ocupamos MLflow, creamos un nuevo evento, Databricks UC, y a través de Spark buscamos aquí predecir el true. El modelo, en qué versión está, y lo registramos. Predecimos este modelo y lo vamos a abrir aquí. Te falló. Dime un segundo.
Con los datos que tiene, que son estos, él ya puede predecir, ¿no? Le damos los mismos datos y en este modelo ya nos da esta predicción. Ocupa esta predicción. Ocupa este archivo, ¿no? De la tabla LEP y esta función. Esta función la creamos acá arriba. La registramos aquí contra este modelo. ¿No? Le decimos que ocupara la tabla y la ocupó como modelo y la crea. En esto no pasa en otros lados, ¿no? Tu modelo no es tan claro, no es tan fino, y en Databricks sí. Ya teníamos la tabla, entonces no la volvió a crear cuando le pedí que la ejecutara. Y es justo usar esta funcionalidad que definimos en un Python dentro del SQL. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí en la predicción, ¿cómo la definiste? Perdón que te pregunte, pero ¿tú la definiste o, bueno, se define o cómo? Aquí le decimos los features. ¿Qué? Estas son las estadísticas del churn y de los Ok. eventos, de las órdenes y de los eventos. Ujú. Y les hacemos un join. Ok. Ese es un join. Ujú. Ok. Y aquí tenemos el modelo. Vamos a ver el modelo. Si nos quiere abrir, ¿verdad? Ok, ¿esto qué pasa? Actualiza el SDK. Carga una data compartida. Esta es la tabla, ¿no? La tabla churn features. Es la tabla que ya habíamos visto hace un rato, que tiene la calculación, el cálculo desde cuándo fue creado, cuándo fue el último evento y cuándo fue
La última actividad y el último evento. Sí. Este es un plot general de edad, de grupos de edad, monto total y el orden. Sí, ok. La distribución de edades, de montos y de órdenes. Edad con edad monto, edad con orden. Pues cómo se interrelacionan. Ok. Toma lápiz de pandas y va a quitar lo que no ocupa. Las event, las activity, creation, las name, first name, email, address. Y al dataset le da. Lo traíamos acá arriba, hecho un dataset. Sí, veteándolos. Que lo leímos aquí de la tabla de Spark. Se lo pasamos a pandas. Le quitamos las cosas que no vamos a ocupar. Y lo vamos a grabar como features. Ok. Intenta borrar la tabla. Y luego crearla. Turn los features. Pero esa dónde está. Catálogo de B. Creo que va a fallar porque debí de haber creado arriba. Sí. No, esta. Puedo replatear, pero no me hace falta. Y este sí. Y este sí. En lo que crea la tabla, vamos hacia abajo, ¿no? La leemos, la creamos. Decimos cuál es nuestra primera key. Los creamos y cargamos los features. Ahora nos los va a enseñar. Vamos por AutoML. Y está aquí. Decimos que vamos a hacer un clasificador, el nombre del experimento, el directorio del experimento. Y este es el nombre y el path, ¿no? Este es el dataset, le decimos que lea esta tabla y dónde lo vamos a poner. Ya termino aquí. Estos son los features que está leyendo. Creo la tabla y esa tabla la leemos. Es esta tabla de acá. Y le decimos que lo clasifique y que esto no lo mande aquí. Estas son sus estadísticas. Como entrenamiento, que uso para entrenamiento, para validación y para probar. Y sus scores. Ok. Normalmente
Esto tendría más código en otros ambientes, pero ya traemos la tabla. Entonces le decimos que él infiera. Este es tu dataset y en qué columna quiero que me lo pongas. Aquí creamos la tabla con lo que traemos. Y esta es una tabla normal, no hay más espacio allá. Ok. Perfecto. Este es algo que está muy bien integrado aquí. Yo nunca le dije de dónde venían los datos. Él ve de dónde vienen los datos cuando los creo, ¿no? Y me da el linaje. De pronto esto por ejemplo, en BigQuery no es tan claro y tengo que darlo específicamente, ¿no? Me dice, esta tabla Chunk Features viene de estas tres y a su vez genera estas dos. En este notebook lo ocupamos, no hay un workflow. En estos pipelines sí lo ocupamos, como upstream y downstream, y si lo ocupamos en algún dashboard. Para la predicción, en el linaje, sí tenemos un dashboard. Deberíamos de tener un dashboard. ¿No? Este viene de este, no viene en algún notebook y viene de esta tabla. Pero es que no esperan un churn, uno es que esperan un churn, ¿no? La data viene de una consulta SQL. Y aquí está. Los datos en riesgo, los customers en riesgo. Eventos por plataforma. ¿Y qué usuarios son los predichos? En realidad no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero al menos desde aquí no puedes hacer realmente mucho. ¿Algo que quieren que revisemos de este lado?
Por la hora creo que Shirel ya puedes ir dando los anuncios parroquiales y nos veríamos la próxima semana.